nos vamos a hemorragia de la primera mitad del embarazo. Aquí sí quiero hacer un alto, porque creo que esto lo vimos, tratamos de hacer el panorama, pero ya vamos a puntualizar. Vamos a puntualizar cositas de hemorragia, porque eso tienen que saberlo. ¿Sí? Hemorragia de la primera mitad del embarazo, las tres más frecuentes, vamos a ponerlo acá. Esto es el aborto y amenaza. El otro es el embarazo ectópico, también lo comentamos. Y el otro es la enfermedad trofolástica gestacional. Hasta ahí todo ok, ¿cierto? Y acá quiero que tengas en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Y cuál es el que tiene más mortalidad? El más frecuente y el más mortal. El más frecuente es la amenaza de aborto. Vamos a poner acá el aborto. Sería el segundo, el embarazo ectópico, y tercero, la enfermedad trofolástica, que es al final. La primera causa de muerte por hemorragia primera mitad del embarazo sería el embarazo ectópico, a la cabecita. Segundo sería el aborto y tercero la enfermedad trofolástica. Este es para aterrizar la idea, ¿sí? No te olvides, aborto, ectópico y mola, ¿sí? Son las más... Cuando hablo de muerte, el más frecuente es por embarazo ectópico. Y te vamos a esta pepita, ¿no? Ahora, de aborto, que es la pérdida de la gestación antes de la interrupción de la gestación antes de las 22 semanas. Esto es la interrupción espontánea o provocada de la gestación antes de las 22 semanas. Menor a 22 semanas o menor a 500 gramos. Y acá quiero ser enfático esto. Porque si el embarazo tiene más de 22 semanas o más, o 500 gramos o más, ya no es aborto. En nuestro país tomamos el punto de corte menor a 22 semanas y menor a 500 gramos para efectos médicos legales. Así está definido también según la OMS. Casi cuando uno revisa libros de la especialidad, encuentra pues, ¿no? Menor a 20 semanas, menor a 20 semanas, pero en nuestro país y buena parte de las Américas tomamos el punto de corte de 22 semanas. Ahora, el ectópico es la primera causa de muerte y esto es muere por embarazo ectópico roto en hemorragia. ¿Ya? Entonces, eso es para situarnos en el contexto, ¿sí? Y te mencioné la vez pasada, la atención para aclarar que el aborto, el más frecuente es el aborto espontáneo, con una frecuencia de más del 70% son los espontáneos, ¿sí? Ahora en los abortos tenemos la siguiente consideración, ¿no? Si son incompletos o si son completos. ¿Sí? Esto es por la presencia de restos. Pero también te mencioné que en el aborto podemos encontrar, ¿no? Cuando es un aborto, a ver, inminente, inevitable. ¿Cuándo es el aborto inminente? Cuando hay cervix
dilatado, no te olvides, y bolsas íntegras. ¿Cuándo es inevitable? Cuando el cervix, más que cervix, que puede estar íntegro, dilatado o no, es cuando las bolsas están rotas. Acá quiero ser importante, mención en esto, porque del aborto inevitable han hecho un montón de preguntas. Entonces, cuando tenemos el aborto, nos pregunten, a ver, ¿cuál es el tipo de aborto más frecuente en general? ¿Cuál es el tipo de aborto más frecuente? El aborto, chat, a ver cómo estamos. École, espontáneo, espontáneo. Ahora, cuando te pregunten a ti, el aborto por la presencia de contenido uterino se clasifica en incompleto, completo. No te olvides. Y si te preguntan a ti por la naturaleza del producto de la concepción, si está expulsándose o no, ¿qué tenemos? Inminente e inevitable. Ahora, acá te voy a poner, no te quiero confundir, pero en algunos autores, algunas preguntas dan a entender esto y de verdad que es bueno aclararlo. El aborto inminente e inevitable para muchos autores son formas de decir abortos en curso. ¿Qué significa aborto en curso? Aquel aborto en el cual está viendo la presencia del producto de la concepción, está en camino de perderse, en camino de perderse. Tiene latidos, está activo, pero ocurre que se está perdiendo, que se está perdiendo. Ahora, otra definición bien fregada. En todas estas variedades que les he mencionado, en todas estas variedades, el diagnóstico es clínico. La clínica ayuda bastante, ¿sí? Pero ahora quiero que te captes esto de acá. Y el aborto retenido, el aborto diferido, el aborto frustro, podemos seguir. La gestación anembrionada. ¿Qué tipo de abortos son? Son abortos que el diagnóstico se asiste por la ecografía transvaginal. Y acá es preferible hablar del término, acá es preferible denominarlos como gestación fallida. Ese es el mejor término que deberíamos emplear. El de aborto retenido, diferido, aborto frustro, aborto, gestación anembrionada, son formas de embarazos anormales en los cuales puede no estar el producto de la concepción y está perdiéndose. Y el diagnóstico es muy fino, es a través de la ecografía transvaginal. Estas son formas de gestaciones fallidas, fallidas. El aborto precoz y tardío es para todos. Claro, esa es una distinción según la edad, ¿no? Dicen, el aborto temprano es aquel que es menor a 12 semanas y el tardío es el que dice pues a partir de las 3 semanas en adelante. Algunos autores incluso lo subclasifican de 13 a 18, 18 a 22 semanas. Sí, pero eso no es una clasificación, digamos, tan funcional o de batalla. De batallas que te digan completo, incompleto, inevitable, inminente. Y como hallazgo ecográfico, porque casi siempre es así, el aborto por ecografía es para el aborto retenido, diferido, frustro. Lo más importante de un aborto inevitable son las membranas rotas, así es, más que los cambios cervicales. En el aborto inevitable, el rasgo distintivo es bolsas rotas. El rasgo distintivo en el aborto inevitable es las bolsas rotas. Muy bien. Ya hecho este panorama aclaratorio porque la vez pasada me dio la impresión que dejó bastantes dudas. Ahora vamos a esto. Nos vamos ya a las diapos. Esto era pertinente aclararlo. Era pertinente aclararlo. Ahí está.
Ya con eso se va a hacer más fácil las cosas. ¿Sí? Amenaza de aborto, no hay regla, aunque la opinión sería hablar, esto es de guías nacionales, hablar de retraso menstrual. ¿Es lo mismo retraso menstrual que amenorrea? ¿Es lo mismo retraso menstrual que amenorrea? ¿Qué les parece? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando empleamos el término amenorrea significa ausencia de menstruación. Y la amenorrea tiene dos connotaciones, que sea una amenorrea primaria, es decir, que una joven que nunca ha arreglado, amenorrea primaria, y el otro es una amenorrea secundaria, aquella mujer que arreglaba no regularmente y de pronto ya no ve 3 menstruaciones. Ah, no es 6 meses, 3 menstruaciones de definición. Para mujeres que tienen ciclos irregulares hablan de 6 meses. Pero la definición consensuada es amenorrea secundaria, mujer que no ve 3 ciclos menstruales. Entonces, ¿cómo podemos hablar de menorrea, no? Si no es lo más frecuente, no viene con 3 meses. Sería, pues, ¿no? De retraso menstrual, ¿no? Retraso menstrual estaría mucho mejor. Le cae mejor retraso menstrual. Y en estos casos, la paciente viene con prueba de embarazo positiva, viene con una gonotrofina coriónica, y esta prueba de embarazo generalmente es la de orina. A la de orina se le conoce como pregnóstico. Es la prueba que más se hace para determinar si hay embarazo. Aquí vamos a encontrar que el feto, el embrión está bien, que hay sangrado variable, que puede ser causa abundante, dolor cólico. En el aborto inevitable lo que hay es bolsas rotas. Bolsas rotas. El aborto incompleto, la expulsión parcial, y yo les puse acá también una distinción. Por ecografía transvaginal, el endometrio es mayor a los 12 milímetros. También es una definición ecográfica, ¿no? Presencia, expulsión parcial de producto de la concepción, o cuando tú ves un endometrio mayor de 12 milímetros de espesor. Ah, ya hay aborto incompleto, pues, ¿no? El aborto en evolución, aborto inminente. Aquí lo llamativo es, además, el cuello está dilatado y las bolsas están íntegras. En el aborto incompleto, la expulsión parcial de producto de la concepción, no, en el completo total, por ecografía transvaginal, vamos a ver que el endometrio es menor a 12 milímetros, es decir, se ha producido la expulsión del producto de la concepción. Y es un endometrio delgado. El volumen uterino es menor en el aborto diferido o huevo muerto retenido, hay ausencia de viabilidad fetal. El diagnóstico es eminentemente ecográfico. El diagnóstico es eminentemente ecográfico, por ecografía. Tenemos el aborto séptico, que es el aborto infectado, ¿sí? El aborto que lleva pues a sepsis, como su nombre lo dice, sepsis, y aquí podemos encontrar desde un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o un SOFA, un score SOFA elevado. ¿Tenemos factores de riesgo? Por supuesto que sí, la edad, es muy frecuente en mujeres jóvenes, en mujeres añosas, desde previo, patología, lo hemos mencionado, intoxicaciones familiares, ambientales, factores hereditarios, y como cualquier hemorragia, sí, el diagnóstico puede ser hemorragia de la primera mitad. Ahí está, de la primera mitad. Embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica, enfermedad uterina normal. Esto ya hemos mencionado, que es lo más frecuente,
70% más del 70% es aborto espontáneo. Y otra cosa importante, de los abortos más del 70% es, ¿no? Otra cosa, el aborto espontáneo, discúlpeme, más del 80% ocurren en las primeras 12 semanas. Ocurren antes de las 12 semanas. Entonces, buena parte de los abortos espontáneos ocurren antes de las 12 semanas y no requieren generalmente, no requieren AMEU o legrado uterino, no requieren mayor tratamiento. Son los abortos que digamos los más frecuentes y felizmente los que menos procedimientos quieren. ¿Cómo diferencias un aborto inminente de un incompleto? Un inminente de un incompleto. Acá está el siguiente. En el aborto inminente vas a ver contenido de la concepción, vas a ver al embrión o feto, vas a verlo ahí, que se está moviendo, que está ahí activo, que tiene frecuencia cardíaca, pero ese embarazo, ese aborto, el producto de la concepción está ya en la vecindad del cuello uterino, está dilatando las bolsas, está a punto de expulsarse. Mientras que en el incompleto definitivamente no vas a ver embrión con actividad cardíaca, o de repente ni encuentras el embrión, sino vas a ver una figura heterogénea en la luz endometrial, una figura heterogénea en el luz endometrial. Entonces el aborto incompleto, un contenido heterogéneo, y mientras que en el aborto inminente vas a ver el embrión al feto que está ahí, latido, moviéndose, pero el examen clínico que encuentra, cuello dilatado, con 6, con 7, con 8 dilatación, y además las bolsas que están ahí abombando. Sencillamente está expulsado. El aborto completo e incompleto es por ecografía. Ya, una buena distinción en la ecografía. Lo que pasa es que el aborto completo e incompleto, en ambos casos, la paciente con qué síntomas viene generalmente. Dolor en bajo vientre. ¿Qué más? Sangrado, ¿no? Sangrado vaginal en cantidad variable. Entonces, uno de los hallazgos claves en estas pacientes es que refiere, ¿sabe qué, doctor? Estoy sangrando y tengo dolor cólico y tengo un retraso menstrual después, ¿no? De 3 meses, 2 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Valoramos clínicamente. En el aborto completo, es bueno poner eso acá. Sí, vamos a poner aquí. Aborto completo, aborto incompleto. En el aborto completo hay hemorragias, pero es de menor cantidad. En el aborto incompleto, la hemorragia generalmente es mayor. El dolor en disminución en el aborto completo. En el aborto incompleto, dolor presente y no mejora. ¿Qué más? El grosor endometrial, menos de 12 milímetros. Endometrio, más de 12 milímetros. Entonces, el aborto completo, es cierto, hay sangrado, sí, hay sangrado, pero de menor proporción, generalmente en disminución. Señora, ¿cuánto tiempo viene sangrando? Ya son 3 días, pero ahora es menor, ya, pero de todas maneras me fastidia. ¿El dolor cómo está? Bueno, hace 3 días fue intenso, sentí que me bajó un gran coágulo. En ese momento probablemente ha tenido su aborto, ya lo expulsó. Y después de eso ya el dolor comenzó a bajar. Señora, ¿y qué tanto está sangrando ahorita? Ya escaso, como si fuera todo en regla. Le examinamos el útero, le examinamos el cuello uterino y podemos encontrar un escaso cuello uterino, escaso sangrado, un cuello apenas permeable. Le hacemos la ecografía, un endometrio delgado, entonces es un aborto completo. En el aborto incompleto, no, por el contrario, el dolor, el sangrado, no para. Sigo sangrando y está aumentando. Me duele bastante en bajo vientre. El dolor me es fuerte, como parto me obliga pues a tener cólicos y le hacemos la ecografía y encontramos un endometrio grueso, más de 12 milímetros.
Ahí te está diciendo claramente que tienes que dar tratamiento. En esos casos, aborto incompleto con gran contenido, habrá que hacer un legrado uterino o hacerle, pues, no, un AMEU, lo que ya estime por conveniente el médico que la va a ver. Según la edad gestacional, abortos ovulares, abortos fetales precoz de 9 a 2 semanas, tardío de 3 a 22 semanas. Bueno, la cuestión es diferenciar si es un aborto recurrente, un aborto incompleto, completo o inminente inminente o inevitable. Ahí están las causas que lo mencioné. Más frecuentes son los abortos ovulares. Acá la principal es las anomalías genéticas, lo que se conoce como cromosomopatías. Entonces, la forma de aborto más frecuente, ¿cuál es? Aborto espontáneo. ¿Cuál es más frecuente? Más del 80% en las gestaciones de las primeras 12 semanas. De las 12 semanas. ¿Cuál es la causa más frecuente? Cromosomopatías. Es lo más frecuente. Lo más frecuente. En lo que respecta a otras patologías maternas, estas pueden ser infecciosas, no solo TORCH, puede ser tuberculosis, hormonales, diabetes mellitus, una de las más terribles, el hipotiroidismo, de causa orgánica, hipertensión arterial, nefropatías funcionales, la incompetencia cervical, inmunológica, sufrimiento fetal, no, este es síndrome antifosfolipídico, incompatibilidad RH y otros problemas de índole psicológicos. De causas ambientales, misoprostol, acá hago un alto, aquí quería ampliar. Misoprostol usado actualmente como un abortivo. Lo que pasa es que antiguamente, hace unas décadas atrás, cuando había un embarazo no deseado, había un embarazo, ya se había visto que es un embarazo no deseado, la pareja, entonces ¿a qué recurrían? Recurrían a procedimientos que hoy por hoy ya pues son vistos como terribles, ¿no? Ponían agua jabonosa, inyectaban agua jabonosa, hacían legrados directos así, dilataban el cuello uterino y entraban a alegrarlo, era terrible. Y la mortalidad era fuerte, de tal manera que la primera causa de muerte materna en general, de la primera mitad y en general en todo el embarazo, eran abortos. En el pasado más se morían las mujeres por aborto. Entonces, el misoprostol, un medicamento que su concepción fue prácticamente un accidente, ¿no? Me explico. El misoprostol es bien empleado para tratar los problemas de gastropatías en las mujeres, en el ser humano. Para cierta forma de gastritis, el misoprostol es el medicamento de elección. Entonces, ¿qué ocurre? Que había gestantes en el primer trimestre que tomaban misoprostol por indicación médica, y ocurre que de pronto ellas a las 24 horas les producía el aborto a la pérdida de la gestación. Entonces, esa observación hizo entender que el misoprostol tenía pues cualidades abortivas. El misoprostol se ha hecho tan, pero tan popular, se ha universalizado en nuestro medio, de tal manera que hoy es bien difícil, pues, ¿no? Ver ya la muerte por abortos tardíos, por manipulación, por sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque el misoprostol, como ya la gente tiene acceso y sabe buen grupo de sus propiedades abortivas, ¿no? Lo venden como un medicamento, pues, ¿no? Que le va a corregir la regla. Nadie habla de aborto, sino habla de corregir la regla. Y el misoprostol tiene su papel en eso, ¿no? Ha permitido no solo que haya, pues, no los abortos de esta forma, abortos farmacológicos, sino que ha disminuido la proporción de las complicaciones graves que se había. Entonces, una de las cosas que le podemos reprochar al misoprostol, ¿no? Es cierto, ¿no? El misoprostol contribuye, pues, no a abortos, pero
a la vez esos abortos provocados, malintencionados, que iban de la mano con muerte materna, con complicación grave, ya no vemos, ya no vemos. ¿Por qué? Porque el misoprostol es tan eficiente su función abortiva que prácticamente les ayuda a expulsar todo el contenido de la gestación. Ahora, esto no es una apología al misoprostol, sino hay que entender que este medicamento, su uso ha permitido de que ya tal vez no veamos tantos abortos tan avanzados y además las complicaciones de las mujeres que se morían ya no, por aborto ya no se vean tan frecuentemente. No es, no es ensalzarlo, no es darle fruto a favor. Definitivamente la interrupción de la vida no es lo correcto. Y ahí no es entrar en discusión de decisión o ideas, ¿no? Feministas. La verdad es que si realmente tuviéramos un sistema de salud que fortalece bastante la planificación familiar, entonces no habría embarazos no deseados. Lo otro que se reprocha es, ¿no? Oiga, pero el aborto es posible en mujeres que han sufrido una agresión sexual, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se emplea misoprostol? Sí, pero tampoco no se puede universalizar a toda la gente en este medicamento. Recuerden que la proporción de gestaciones o abortos provocados por estas violación o problemas terribles es una proporción menor. Bueno, bien, esto es para resaltar lo siguiente, esta diapositiva es para resaltar lo siguiente. Esto es básicamente para los abortos, diagnóstico, esta gráfica no sé bien entendida, quiero aclararlo acá, diagnóstico para los embarazos o las gestaciones fallidas. ¿Quién puede ser una gestación fallida? Un aborto, un aborto retenido. Es decir, el producto de la concepción desarrolló y en un momento determinado se detuvo, ovitó, dejó de tener latido. También a eso se le conocen como aborto diferido. Otra forma es la gestación anembrionada y el otro es el aborto frustro. Entonces, estas son formas de entender aquellos embarazos que son anormales, pues, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Entonces, es un diagnóstico, definitivamente, un diagnóstico ecográfico. Es un diagnóstico ecográfico. Y acá la pregunta que nos debemos saber, frustro, creo que es frusto, está bien, frusto, ya es la capacidad de la lengua, cómo se acostumbra a decir frustro, ¿no? Es frusto. Está bien tu corrección. Bien, acá quiero hacer la siguiente aclaración, ¿sí? Está bien, la ecografía es un buen examen para evaluar el embarazo. Sin embargo, la pregunta es, ¿a partir de qué momento nos es útil? ¿A partir de qué momento nos puede realmente ayudar? Y acá quiero que tengas en presente lo siguiente. Hechos importantes. Hechos importantes. Todo esto lo que les voy a describir es a través de la ecografía transvaginal. Todo lo que les voy a describir en adelante parte de una buena ecografía transvaginal. Dice así. A la tercera semana se ve recién el saco gestacional. A la tercera semana de embarazo, con una ecografía transvaginal, podemos ver el saco gestacional como una formación anecogénica pequeña redondita. A la cuarta semana vamos a ver el primer remanente del feto, que es la vesícula vitelina. El futuro intestino, el feto, la vesícula vitelina. Entonces, a la cuarta semana se va a ver dentro del saco una pequeña burbujita. Eso es la vesícula vitelina, la primera estructura fetal reconocible, la vesícula vitelina.
la primera estructura fetal. A la quinta semana vamos ya a ver al embrión. Generalmente lo vamos a ver con una siluetita así, redondita, pequeñita. Así lo vamos a reconocer a la quinta semana de embrión. A la sexta semana vamos a ver ya al embrión más latidos cardíacos embrionarios. A la sexta semana. Entonces, ten presente estos datos, ¿no? De la edad, ¿no? A las cuántas semanas se espera encontrar, ¿no? Si tú ves un saquito pequeño en la ecografía, ¿qué te está diciendo en semanas? Probablemente esté en las 3 semanas. Si tú ves la vesícula vitelina, la primera estructura fetal en aparecer, probablemente estás en un embarazo de 4 semanas, ¿no? Si tú ya ves el embrión, pero aún sin latidos, probablemente estemos en la quinta semana. Y acá le vamos a complementar lo siguiente. En un embarazo normal, en un embarazo normal, en un embarazo normal, en un embarazo normal, siempre va a darse esa situación. ¿Sí? Toda esta longitud se llama longitud coroniana. ¿Sí? En un embarazo normal ves la longitud coroniana. Vamos a poner acá. En un embarazo normal, un embrión con longitud coronilla nalga mayor o igual a 7 ya tiene que haber actividad cardíaca presente. Ya tiene que haber actividad cardíaca presente. ¿Sí? En un embarazo normal, el diámetro medio del saco gestacional, es decir, el saquito en sus 3 medidas, mayor o igual a 25 milímetros, ya tiene que haber actividad cardíaca. Entonces, este dato es clave porque permite situarte dentro de la ecografía cuando realmente te es útil. A ver, ejemplos prácticos. Si tú tienes un embarazo, si tú tienes un embarazo, quiero verte por allá. Si tú tienes si tú tienes una ecografía transvaginal, esto es necesariamente transvaginal, y tú ves un embrión, un embrioncito que mide 10 milímetros y no tiene actividad cardíaca, ¿qué puedes presuponer? Si tú ves una ecografía transvaginal con un embrión de 10 milímetros sin actividad cardíaca, qué puedes suponer? ¿Vamos? Muy bien. Gestación fallida. Yo les aconsejaría a jóvenes, pese a lo que les van a enseñar de repente los profesores, ¿no? De aborto diferido, retenido, huevo fuero, huevo fustro, el término más adecuado es el de gestación fallida. Con eso evitamos esos términos confusos. Es una gestación fallida. Es una gestación fallida. ¿Y qué te está diciendo, no? Gestación fallida ya por ecografía demostrada. ¿Qué te está diciendo? ¿Habría la necesidad de que continúe el embarazo? ¿A gritos? No. Y este dato es importantísimo porque le va a ser de mucha utilidad, ¿no? Cuando tengan de repente hasta problemas con amistades o gente que va a recurrir a ustedes como médicos, ¿no? Oye, mira, le han hecho una ecografía a mi enamorada, a mi esposa, ¿no? Y le ha salido que su ecografía le ha dicho tiene embarazo de 5 semanas por longitud coronia nalga, y a ti te va a interesar ese dato de la longitud de las 5 semanas. A ver, tráeme la ecografía, pides y buscas longitud colonial nalga. La longitud colonial de alga dice, ¿no? Longitud colonial nalga, 10, 15, 20 milímetros y no hay actividad cardíaca,
¿Qué te está diciendo? Gestación fallida. Entonces tú ya puedes orientar. Ese es uno. Y dos, no te preocupes, no te preocupes. Dos, si tú tienes una ecografía en el cual el diámetro medio del saco gestacional, el diámetro medio del saco gestacional mide más de 20, perdón, mide más de 25 milímetros, mide más de 25 milímetros, ya tiene que haber embrión. Ya tiene que haber embrión con actividad cardíaca. Un diámetro medio saco gestacional ya tiene que ver un embrión con actividad cardíaca. Entonces, ahí va la aplicación. Si tienes una ecografía transvaginal que te dice diámetro medio saco gestacional de más o menos 35 milímetros con embrión sin actividad, ¿qué te está diciendo? Gestación fallida. Gestación fallida. Ahora, te pongo el otro cuadro. Préstame atención. Ecografía transvaginal. Dice, ¿no? Oye, promoción, mi enamorada tiene este problema y le han hecho la ecografía transvaginal y le ha salido esto. Se aprecia el saco gestacional, ¿no? Con un embrión que mide 5 milímetros sin actividad cardíaca. Y sin actividad cardíaca, y el ecografista le ha puesto aborto retenido de 5 semanas. Entonces, ¿tú le crees ese dato? Longitud coronilla nalga de 5 milímetros sin actividad cardíaca. Y lo sentencia como aborto retenido anemonado. Retenido. ¿Estás de acuerdo con eso? No, ni tanto repetir, te están dando ya el dato clave. Lo que pasa que esa es la escuela que hay en nuestro medio. Y acá es bueno aclarar esto porque nos deja mal parado casi siempre a los médicos generales con los radiólogos. Mira, el ecógrafo, los equipos de ecografía utilizan pues no tablas, utilizan unas tablas internas que nosotros al llenar esa información, al llenar la información de las tablas, el ecógrafo hace un estimado de la edad gestacional. Entonces, nosotros cuando empleamos el ecógrafo y medimos el embrión, medimos diversas estructuras, ¿no? El ecógrafo lo que hace es comparar con sus tablas y saca más o menos la edad gestacional, ¿no? Del embrión o feto lo que ves. Entonces, la enseñanza clásica es, oye, a las 5 semanas ya tiene que haber ya actividad cardíaca, ¿no? Y hazte cuenta que de repente ve el embrión y no tiene actividad cardíaca y por longitud colonia nalga le sale que es 5 semanas, 6 semanas. Ah, no tiene actividad cardíaca y aborto. Pero uno revisa el dato donde dice la longitud coronilla nalga, 5 milímetros, 4 milímetros. Entonces, una cosa es la medida, así, puntual, de la longitud coronilla nalga, y otra es el cálculo de la edad que hace el ecógrafo. A nosotros no nos debería interesar el cálculo de edad de semana de embarazo. No nos debería interesar. Lo que nos debería interesar es cuánto valora la longitud coronilla nalga. Ese dato sí es muy útil para nosotros. Los otros, el ecógrafo puede hacernos inducir a un diagnóstico anómalo. ¿Y qué pasa en el caso de esta joven que hubiera salido un embrión de 5 milímetros sin actividad cardíaca? Oye, promoción, le ha salido esto como aborto, ha salido mi pareja, mi enamorada. Pero ella no tiene cólico, no tiene dolor, no tiene sangrado, está bien. ¿Qué debo hacer? El doctor me ha dicho incluso que le haga una limpieza. Que está de oferta ahorita, que lo que está a 1000 soles me lo va a hacer de oferta a 300 soles. Así todavía le dicen. Entonces, uno le debe creer, disculpen la comparación, pero es la broma, pero es así. Hay gente que vive de estas cosas tan negativas, hay gente que vive de estas cosas tan negativas, no debemos caer al lado oscuro, mis jóvenes pádamos, ¿ya? Entonces, les inducen, y cuando uno analiza fríamente estos datos, oye, pero acá todavía no hay razón. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ah, ya, la ecografía dice que tiene 5 milímetros, entonces yo debería esperar, y acá sirve otro acápite. Si le sale un embrión sin latido cardíaco fetal, visto una ecografía después de un intervalo de 14 días,
Ajá, o sea, yo tengo que esperar, yo tengo que dejar pasar por lo menos, a ver, mira, acá tengo. Embrión sin latido cardíaco fetal visualizado después de 11 días, del cual se observó un saco gestacional con vesícula vitelina sin embrión. Ya pasó más de 11 días. Yo puedo decir, oye, ese es un aborto. Entonces, me explico. Si tiene 5 milímetros, ¿qué debería dejar pasar por lo menos yo? Un tiempito, una semana estaría bien. 2 semanas mucho mejor, ¿no? Con 2 semanas mucho mejor. Entonces dice, si tú le haces una ecografía anteriormente, donde solo has visto el saco gestacional vacío, le tienes que esperar por lo menos 14 días para repetir la ecografía y determinar si es un embarazo viable o no. En el caso de que solo ha visto el saco gestacional vacío. Y si se ha visto un saco con, una vesícula vitelina, deberás pasar 11 días. Para efectos prácticos, yo diría, si tú no has visto embrión con latidos en este momento y apenas mide 5, 3, 4 milímetros, espere una semana. Porque los embrioncitos crecen a razón de 1 milímetro por día. Los embrioncitos crecen a razón de 1 milímetro por día. Así que una semana más sería más o menos unos 7 milímetros más. Y ahí ya podrías estar seguro si el embarazo es viable o no. A eso hace alusión entonces. ¿Sí? Dos condiciones importantes por ecografía transvaginal. Una es ver un embrión longitud coronilla nalga mayor o igual a 7 milímetros. Ya tiene que haber actividad cardíaca. O un diámetro medio saco gestacional donde ya tenga que ver ya embrioncito con actividad. Acá, disculpen, en la definición no es que sea corazoncito, sino tenga que verse un embrioncito. Estoy emocionado ya todo con el pie. Un embrioncito. Eso es lo que tiene que verse. ¿Sí? Y todo esto por ecografía transvaginal. Después acá están los hallazgos sugestivos de aborto, ¿no? Sugestivos, no son fuertes. Embrión con longitud menos de 7 milímetros sin latido cardíaco fetales, mejor espera. Saco gestacional vacío de 16 a 24 sin embrión, mejor espera una semana y volver a repetir. Embrión sin... Bueno, hay que esperar. En esos casos de hallazgo sugestivo, preferible darle un plus, unos días, una semana más, para que puedas llegar a esa conclusión definitiva. Definitivamente cuando un embarazo es malo, hagas lo que hagas, cuando el embarazo es malo, se viene. Definitivamente un embarazo cuando es malo, hagas lo que hagas, el embarazo se viene. Ahí no hay mucho que hacer. El misoprostol, ahí está, el manejo. El manejo del aborto, es así. En la amenaza de aborto es el reposo, entra en reposo, se le dan antiespasmódicos y analgésicos. ¿Sí? Amenaza de aborto. Se le puede complementar con progesterona transvaginal. La progesterona transvaginal ha demostrado que puede darle un cierto beneficio en prolongar el embarazo. Y eso hasta cierto punto puede ser bueno, pero hay un detalle importantísimo. Esa prolongación del embarazo no disminuye el riesgo de que pueda haber algún daño o malformación embrionario fetal. Cuando un embarazo es malo, hagas lo que hagas, el aborto se viene. ¿Sí? A veces ocurre eso, que nos oponemos a las amenazas de aborto y esta es de repente porque ya el embarazo se va a venir. Y claro, esto es sería reposo. ¿Cuándo se hospitaliza?
Cuando hay dolor intenso o el sangrado vaginal es profuso. Entonces, eso responde mejor esto de observarla o no observarla. Una amenaza de aborto en una paciente que tiene un leve dolor tolerable, sangrado escasísimo en manchas, ¿sí? Y el embrión está presente con latidos, está en el fondo del útero del saquito, es una amenaza de aborto, no hay cambios cervicales, lo más aconsejable sería indicar a la paciente, ¿sabes qué? Vas a descansar, vas a guardar reposo en cama, sentadita en tu sillón, reposo, vas a tomar antiespasmódicos como iosina, ¿sí? Vía oral, buscapina, te va a ayudar bastante, analgésicos como paracetamol te van a ayudar bastante, ¿sí? Y además, el uso de progesterona vía vaginal va a hacer que tenga de repente menos molestias. Ah, ya, correcto, a su casa. Pero si es una amenaza de aborto y la paciente se queja, no, me duele intensamente, me duele y me duele, y está sangrando, me cambio ya 3 toallas. Entonces, ¿qué significa? Que esa amenaza de aborto puede venirse. En esos casos, lo más razonable sería, señora, ¿sabe qué? La hospitalizamos por 24, 48 horas para que esté en observación. La hospitalizamos para tenerla en observación directa, esté vigilada. No sabemos cómo le vaya a ir a la paciente. Así que esto de hospitalizar sería mejor interpretado como tenerla en observación. B. Para los abortos inevitables, inminente, retenido, diferido, anembrionado, todos esos, conclusión, terminan en abortos incompletos. Así es. Entonces, esos abortos inevitables, inminentes, retenidos, en algún momento van a expulsar y van a convertirse en abortos incompletos. Si es un aborto incompleto, es menos de 12 semanas, está estable, con molestias leves, el manejo puede ser manejo médico, misoprostol, tal como está acá, acá o acá. ¿Sí? Es una muy buena opción, misoprostol. Lo que pasa es que el misoprostol tiene más del 90% de eficacia comparable con Ameu. O sea, el misoprostol para el manejo del aborto incompleto menor a 12 semanas es una buena opción. Ahora, en el aborto completo también menor a 12 semanas, muy dolorosa, ¿sí? Con sangrado vaginal, la opción podría ser Ameu. Y cuando es mayor a 12 semanas, independiente de las molestias, el manejo puede ser un legrado uterino. Entonces, miren las opciones que hay. Cuando es un embarazo menor a 12 semanas y es una paciente estable, con un dolor llevadero, una paciente educada, concientizada, podemos plantearles el manejo médico, que es misoprostol, ¿sí? Y a su casita, se va a su casa a completar el tratamiento médico. Y si está con mucho dolor, está postrada y un sangrado importante y la verdad que no tranquiliza, preferible hacerle un AMEU, que es la aspiración del útero. Y si es mayor a 12 semanas, no tiene sentido hacerle AMEU, sino legrado uterino. Porque cuanto más grande es el útero, la posibilidad de que la limpieza sea incompleta es mayor. Es mayor. Entonces, hay diferencias para cada tipo. Esto para lo que es legrado uterino, esto para lo que es legrado uterino y esto para lo que es AMEU. ¿Sí? Eso es lo que quería reportar.
El grado uterino es un procedimiento sin muchas complicaciones, perdón, con complicaciones altísimas. La perforación uterina es una de ellas. El costo es mayor, se utiliza cureta para alegrar. La sedación en general requiere anestesiólogo, personal mínimo anestesiólogo, estancia hospitalaria más prolongada, versus el AMEU, que es barato, se utilizan cánulas flexibles. Ahí está el equipo de AMEU, este es el equipo de AMEU. Menos prolongada y mucho más rápido en retorno al hogar. El otro es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, hay que tenerlo presente, el embarazo ectópico, que es la implantación anormal del blastocisto. El no complicado es el no grave, que no hay rotura, y el complicado del que siempre hacen preguntas, y han venido preguntas, que tienen que sabérselo, es el embarazo ectópico roto. Donde más del 95% ocurre, más del 95% ocurre en la trompa. La zona más frecuente es el ámpula, con más del 70%. ¿Sí? Miren dónde puede ocurrir: en el cuerno, en el istmo, en el ámpula y el infundíbulo fimbria. Entonces, el lugar más frecuente es el ámpula infundíbulo. ¿Sí? Ese es para tener la idea bien clara. Es más frecuente en la trompa, siendo más frecuente en la ámpula. EIP es el factor de riesgo más llamativo. ¿Por qué la enfermedad inflamatoria pélvica? Cualquier enfermedad que sea capaz de producir inflamación, daño a la trompa uterina, ¿sí? Recuerda, el 95% de las trompas será capaz de producir enfermedad inflamatoria, será capaz de producir enfermedad inflamatoria, embarazo ectópico. El diagnóstico diferencial: el aborto, cuerpo lúteo hemorrágico, enfermedad trofolástica. El cuerpo lúteo hemorrágico es cuando en el ovario ese cuerpo lúteo que está desarrollado grandecito se rompe y viene una hemorragia. La hemorragia puede ser shock hipovolémico o por infección periperitonitis. Este es el otro concepto, el de zona discriminatoria. No te olvides. ¿Qué te dice la zona discriminatoria? Te dice que una gonadotrofina coriónica, primero, la gonadotrofina coriónica mayor a 1500, ya tiene que haber actividad cardíaca del embrión visible. Más de 1500 unidades, ya te tiene que haber embrión. Eso es lo que te dice el concepto de zona discriminatoria. Segundo concepto: la gonadotrofina se duplica cada 48 a 72 horas. Se duplica cada 48 a 72 horas. Tercero, no te olvides, gonadotrofina crónica, todo esto, ¿sí? No normal, ¿no? Lo tercero es que la valoración es con ecografía transvaginal. Por ecografía transvaginal. Eso tienes que tenerlo presente. Cuando se hace una evaluación de estas pacientes, ¿sí? Acá esto es clave. Paciente que viene con dolor, con sangrado y con gonadotrofina coriónica positiva, el siguiente pregunta que tienes que hacer es: ¿está estable o inestable hemodinámicamente? Si está inestable hemodinámicamente, eso es una emergencia, se opera.
Esto es cirugía de emergencia. ¿Sí? De emergencia. Pero si está estable hemodinámicamente, acá tienes que hacerlo en tu ecografía transvaginal. Ecografía transvaginal. Si ves un embarazo intraútero, control prenatal. Eso es control prenatal. Si tú ves una ecografía anormal, hay que tratar. Probablemente sea un aborto, ¿no? Probablemente sea un aborto incompleto, aborto completo. Y si no hay diagnóstico, se pide una gonadotropina coriónica. Mayor de la zona discriminatoria, es decir, más de 1500, ¿sí? Y no hay diagnóstico por ecografía y la gonadotropina crónica salió media de 1500, ya debe haberse embrión, entonces tendrás que hacer un legrado uterino, ¿no? Ahora, si a nivel sérico se puede pedir un nivel adicional, un control adicional, si sospecha de un embarazo normal o un aborto completo, porque también puede ser eso, que sea un aborto completo, está en 1500 y los siguientes días va a estar en 800, 600 y va cayendo. En el caso de zona discriminatoria, menor de 1500, esto es menor a 1500, es decir, no concluye, definitivamente cada 48 horas vas a tener que estar valorando este examen. Si cada 48 horas, si se incrementa normalmente, ya, entonces le haces el examen hasta que tengas el valor de más de 1500. Lo obvio, ¿no? Si la zona discriminatoria te salió en 400, le repites a las 48 horas, y ahora te sale 1200, se está incrementando, perdón, 1200 se está incrementando, le repites en 2 días, ahora te sale 2000, en ese momento le haces ecografía intravaginal y determinas. Entonces, es una forma de poder determinar si un embarazo es del todo anormal o no. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer un intermedio, un break de unos 10 minutos y estamos de retorno, por favor, con sus preguntas para poder aclarar los detalles de estas presentaciones que ya estamos en la fase de ampliación y aclaración de obstetricia. Hacemos un alto. Retomamos la sesión, retomamos la sesión, jóvenes, por favor, retomamos la sesión. ¿Listo? Bien, entonces esto es lo que tiene que tenerlo bien presente, esto de la zona discriminatoria. Esto es muy útil sobre todo en embarazos ectópicos no complicados, ¿sí? Esto es muy útil en embarazos ectópicos no complicados. La zona discriminatoria es útil en embarazos ectópicos no complicados. Es muy útil en embarazos ectópicos no complicados, donde obviamente la pregunta ¿es ectópico o no? Y todo parte de esta precisión, ¿no? De saber que la gonotrofina coriónica se duplica cada 48 horas, o sea, a 72, que con una ecografía, con una gonotrofina de más de 1500 ya tiene que verse la actividad cardíaca por ecografía transvaginal, ¿sí? Es una valoración ecográfica. Entonces, esto es para aquellos embarazos, hay embarazos positivos, pero no sabemos si es ectópico o un embarazo normal. Esa es la utilidad de la zona discriminatoria. Muy bien, vamos entonces a las siguientes diapositivas. Vamos a la otra patología que es la enfermedad trofolástica gestacional. La enfermedad trofolástica gestacional. Esta es una rara forma de embarazo, yo le decía, donde hay un aumento del cito y sin sitio trofoblasto, como si fuera pues placenta, se está formando placenta, pero no hay un embrión, no hay un feto propiamente dicho. Les sabré también que la clasificación es histopatológica. De hecho, el diagnóstico es histopatológico. Es necesario tener en cuenta eso. El diagnóstico es histopatológico, es decir, requiere la confirmación por muestra. Y tenemos acá las dos formas. El embarazo molar, a esto también se le conoce como embarazo molar, donde el 90% es la mola completa, y tenemos la neoplasia trofolástica gestacional, que es eminentemente maligna, y ¿por qué es? Porque tiene la posibilidad de metástasis. Ese es otro punto a comparación a tener en cuenta
otro punto a tener en cuenta con respecto a esta enfermedad. Vayan haciendo sus preguntas, las voy a resolver al final de esta presentación, de esta diapositiva, mejor dicho. ¿Sí? Pueden ir lanzándola. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La mola hidatiforme o enfermedad molar, que es lo más benigno, y que tiene la mola hidatiforme completa y la mola hidatiforme incompleta. ¿Y por qué se llama completa e incompleta? Porque la completa no hay embrión, no hay feto, y la parcial, en esta sí hay un embrión, sí hay un embrión o feto. En la molidatiforme, en la forma idatiforme, podemos encontrar cromosomas XXXY netamente paterno, estrofoblasto con cromosomas XXXY, componente paterno, mientras que en la mola parcial lo que vamos a encontrar es patrón triploide, es un embrión o feto mosaico. Mosaico, es un patrón triploide, mosaico, ¿sí? El otro es la mola, la neoplasia trofolástica gestacional, que es maligna. Ahí tenemos la mola invasora, el coriocarcinoma, el tumor citoplacentario. Entonces, eso es para aterrizar la idea de lo que es la enfermedad molar. Y lo más llamativo entre estas patologías es la hemorragia indolora. Y en el caso de la enfermedad molar, vamos a ver la presencia de hidátides o vesículas. Eso también tienes que tenerlo bien claro en esta patología. ¿Ya? Hay un aumento del útero, le decía, no un útero aumentado de tamaño de proporción para la edad gestacional, se expulsan las vesículas, hay cuadros de hipertiroidismo por la reacción cruzada con la gonotrofina coriónica, la hiperemesis gravídica, esto es por la gonotrofina coriónica, puede haber embolia del líquido de trofoblastos, ¿sí? Es una enfermedad frecuente en mujeres jóvenes o años, unas mujeres que se embarazan por primera vez añosas, folato, mola previa. Bueno, estos son los factores de riesgo sin diagnóstico diferencial como motor de hemorragia en la primera mitad del embarazo. Bien, preguntas que se van haciendo. ¿Cuándo se usa metotrexate? A ver, ¿cuándo usar metotrexate? En un rato vamos a llegar a esa situación, ¿sí? ¿Cuándo emplear metotrexate? Vamos a ver. ¿Y puede continuar el embarazo luego de un cuerpo lúteo hemorrágico? Ay, buena pregunta. Hazte cuenta que tiene un cuerpo lúteo hemorrágico y lo operas, mucho cuidado. Obviamente que al llevarte de encuentro al cuerpo lúteo, que es normal, y sobre todo en el primer trimestre, ¿qué puede ocurrir? El cuerpo lúteo es importantísimo para que el embarazo se sostenga. Si tú, por necesidad quirúrgica, tienes que extirpar el cuerpo lúteo y lo haces, porque estaba roto, ¿no? Corre el riesgo de que el embarazo pueda abortarse. Por tanto, en ese caso, se opera el cuerpo lúteo hemorrágico, pero se le tiene que dar pues progesterona de soporte. Y ahorita contestamos esto de manejo con metotrexate. Entonces, esta es la mole atiforme que le mencionaba con su patrón cromosómico netamente paterno, y ya le dije que esto ocurre porque un ovocito sin núcleo, es fertilizado por un espermatozoide y el componente cromosómico es netamente paterno. Entonces, un ovocito que es fecundado, fertilizado por un espermatozoide, pero este ovocito no tiene núcleo. Aquí no hay embrión ni feto, hay dilatación difusa de las vellosidades. En el caso de la mola parcial, acá sí hay feto o embrión y hay un patrón triploide. Sí, triploide. En la mola invasora, esto A, B y C, esto es neoplasia trofoblástica gestacional. Esto es neoplasia trofoblástica gestacional. De todos ellos, el coriocarcinoma es el cáncer de cánceres de este grupo. ¿Y por qué neoplasia? Porque todos tienen la posibilidad de hacer metástasis. En el caso de la mola invasora, metástasis miran a pulmón, a vagina. En el coriocarcinoma, una mayor metástasis pulmón, cerebro, hígado, y el tumor citoplacentario, que es rarísimo, ¿sí? Este ocurre casi siempre después de un embarazo. Casi siempre ocurre después de un embarazo. Casi siempre ocurre después de un embarazo. Y el marcador es el lactógeno placentario. Esto es para que no te olvides.
las vesículas propias de esta enfermedad molar, vesículas hidatiformes. Esto, claro, es una exageración, pero miren, y el útero, la altura uterina desproporcionada para la edad gestacional. Puede ser que tenga 12 semanas por última regla, pero el útero parece de 25. Y mira la descripción patognomónica por ecografía, patognomónica. Digo patognomónica porque muchos opinan, entre comillas, que es tan característico de la mola que nadie dudaría que al encontrar la imagen en panal de abeja, estamos frente a una mola hidatiforme. Y mira esta otra, mira, acá hay un embrión, pero tengo el trofoblastoma grueso, hematoso con vesículas. Entonces, esto es una mola parcial, también con el patrón panal de abeja. Y los quistes tecaluteínicos, un aumento de la masa de los folículos, ¿sí? De tal manera que estos quistes tecaluteínicos revierten a los 2-3 meses de haber dado a luz. Es benigno, así que eso va a reaccionar espontáneamente.